En verdad, se necesita mucho tiempo para quien busca el camino recto, pero quien ya lo ha encontrado puede aplicar sus fuerzas para lograrlo. Queremos verle avanzar exultante. Cada uno de sus pasos es una alegría para nosotros. Estamos dispuestos a enviarle fuerza para que no caiga. Hay que vivir en medio de corrientes difíciles. También el barco, en su viaje, debe afrontar los obstáculos que ponen los elementos. Buenas noches. Buenas noches a todos y bienvenidos al espectáculo de la conciencia. Tenemos con nosotros en el escenario a Marco y su arpa. Y tenemos una vela recién encendida con nosotros en el escenario que representa la chispa divina, esa chispa que cada uno de nosotros lleva en el corazón y que nos permite responder a la pregunta, ¿quién soy yo? Esta noche os contaremos una historia. Y por increíble que os parezca, os doy mi palabra, es una historia verdadera. ¿Os gusta el programa? Sí, perdona, pero llevo toda la vida preguntándome quién soy yo. ¿De verdad podéis ayudarme a entenderlo? Pero la pregunta es preciosa, yo me la hago todos los días. Yo diría que podemos discutir este y otros asuntos con el Dr. Sepe y el Dr. Honorati. Buenas noches. ¿Nos conocemos? Está bien, vamos. Buenas noches. Entonces, qué bonito, ¿eh? Es también un poco una fiesta, además de una conferencia espectáculo. Entonces, como vamos a contarles algunas cosas íntimas esta noche, cosas que nuestras familias carnales realmente no saben, nos gustaría conocerlos un poco primero. Entonces, ¿quién es el que viene de Milán? Manos arriba. Bueno. ¿Quién viene de Roma? Manos arriba. Bueno. ¿Quién no viene de Milán o Roma? ¡Wow! Esto es una sorpresa interesante. ¿Quién viene aquí por el boca a boca? Manos arriba. Bueno. ¿Quién vino aquí y nos vio en Internet? Manos arriba. Bueno. ¿Quién nos vio en los periódicos? Menos. Bueno. Bien. Es interesante porque organizamos este espectáculo hace un año y ocurrió el 2 de noviembre. El 2 de noviembre es la conmemoración de los difuntos. ¿Sabemos desde cuándo existe esta conmemoración? 998, abad benedictino de Cluny, que dio la Eucaristía a los difuntos. Pero tenemos que entender bien qué es la muerte y qué es el nacimiento, porque son dos cosas diferentes según la perspectiva. Hoy vamos a trabajar un poco sobre esto, muerte y nacimiento, intentando realmente entender a fondo qué son estas dos cosas. Entonces, tengo dos peticiones para vosotros. La primera es tener el corazón y la mente abiertos. Así que vamos a intentar dar lo mejor de nosotros. Os pido que estéis completamente abiertos. La segunda es la de sentir la vibración. Trabajaremos sobre una vibración e intentaremos elevarla. Así que os pediría estas dos cosas. Luego, si queréis, podemos hablar de ello. Que disfrutéis del espectáculo.
Bueno, bienvenidos de nuevo. El título de este espectáculo, de esta conferencia espectáculo, es un título ambicioso. Esta noche os contaremos la historia de nosotros mismos, de nuestro grupo, y os contaremos desde donde partimos y hasta donde hemos llegado hasta hoy. ¿Por qué la conciencia? Bueno, nosotros creemos, sabemos que nuestra verdadera esencia es nuestra conciencia, no es nuestra personalidad. Muchas veces oímos hablar de personalidad, de conciencia, y nos cuesta experimentarlo, sobre todo al principio, cuando decimos que nuestra conciencia está en silencio. Nuestra conciencia nos deja muchísimos mensajes a lo largo de nuestro camino, muchas señales que en la mayoría de los casos no conseguimos reconocer. Y muchas veces las señales se repiten, es decir, nos pasan las mismas cosas año tras año, hasta que empezamos a preguntarnos, ¿pero por qué? Muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué precisamente a mí? ¿Pero por qué ahora, si todo iba bien? ¿Por qué en este momento me pasa esto? Y creo que esta es una experiencia que todos nosotros hemos vivido, a todos nos ha pasado hacernos estas preguntas, intentar entender quiénes somos realmente. A lo largo de los años hemos llegado a darnos algunas respuestas, partiendo de algunas de esas señales que hemos empezado a descifrar. El lenguaje de la conciencia es un lenguaje antiguo que viene de muy lejos. A mí me gusta decir que viene de otro lugar, no es un sitio definido para ninguno de nosotros, pero llega desde otro espacio, llega desde otro momento, llega desde muy lejos. Y cuando estamos listos, cuando nuestro corazón está preparado, empezamos a darnos respuestas. Son respuestas que no vienen de nuestra mente, no es la mente la que razona, no es la mente la que dice es así o de otra manera, sino que es nuestro corazón el que nos da respuestas. Podemos decir que nuestra mente busca respuestas, nuestro corazón nos da respuestas. O como decía antes Eugenio, nosotros os diremos muchas cosas. Algunas de estas cosas la mente no las entenderá, otras os pedimos que las escuchéis, es decir, que dejéis que entren en vuestro corazón y si os resuenan, digamos, empezad también vosotros a haceros otras preguntas. Será un recorrido el que haremos juntos esta noche, así que desde lo invisible, aquello que al principio en nuestra historia, en nuestra vida, era invisible y desconocido, hasta lo visible. Algunas cosas os las contaremos desvelándoos un poco todo lo que hemos aprendido. Así que un desvelamiento tras otro. Y este recorrido seguirá el camino y la senda del paso de la vida a la muerte. Esta tarde hablaremos a menudo de la vida y de la muerte. Hablaremos de lo que para nosotros es la vida y de lo que para nosotros es la muerte, es decir, un paso de una vida a otra. Lo que para la personalidad es una muerte, para la conciencia en realidad es un renacimiento y es una vida que se sucede. El riesgo más frecuente cuando recorremos nuestro camino, digamos nuestra vida, es identificarnos con nuestra personalidad y, por lo tanto, dejar de entender realmente quiénes somos. Y así, tal vez, nos identificamos con el trabajo que hacemos, con los amigos que tenemos, con nuestra familia, con todas esas cosas que logramos conocer y que, con el paso de los años, nos decimos que conocemos mejor. Pues bien, esta identificación a veces nos hace perder de vista quiénes somos realmente. Y entonces, para poder responder a esta gran pregunta, ¿quién soy? Debemos, poco a poco, despojarnos, es decir, quitarnos nuestras seguridades y empezar a hacernos preguntas un poco más profundas. En el camino que hemos recorrido, tanto individualmente como en grupo, y os lo contaremos esta noche, hemos descubierto lo que significa realmente abrir el corazón y empezar a sentir en nuestro corazón esa chispa de infinito que, en términos de principio, llamamos principio crístico y principio búdico, donde por crístico entendemos el amor y por búdico entendemos la sabiduría. Este gran principio de amor que une el amor y la sabiduría. La sabiduría no es conocimiento, sino redescubrir dentro de nosotros el verdadero conocimiento antiguo. Esto es lo que cada uno de nosotros lleva dentro de sí.
Jung hablaba de arquetipo, nosotros podemos decir que hablamos de esencia, de nuestra esencia que, repito, viene de lejos y recorre un viaje que igualmente se vuelve infinito. Partimos de lo finito de nuestra personalidad y podemos llegar a lo infinito de nuestra conciencia. Y es un camino precioso. Hablamos de ello como espectáculo porque, en realidad, es espectacular lo que conseguimos realizar, lo que logramos descubrir y conocer de nosotros mismos. Así que, esta noche, nosotros junto a vosotros recorreremos este viaje. Los antiguos, en particular los egipcios, representaban el viaje de las vidas, de las reencarnaciones, precisamente como una barca que partía de lejos y llevaba aún más lejos, es decir, hacia el infinito. Y esta imagen de la barca nos acompañará esta tarde juntos al realizar este recorrido. Así que realizaremos este viaje juntos. Nos gusta pensar que este teatro, esta noche, pueda convertirse en un espacio un poco fuera del tiempo. Os pedimos que dejéis ir un poco vuestras certezas. No son las 5, no son las 5:15, sino que es un espacio de unas horas donde juntos sentiremos vibraciones, como decía antes Eugenio, y sentiremos en nuestro corazón algunas resonancias. Quizá tengamos algún reconocimiento, quizá encontremos a alguien o algo que nos recuerde a otra persona y alguna otra cosa que ni siquiera nosotros mismos sabemos bien qué es. Y dejamos esta pregunta abierta. Confiemos en nosotros mismos. Confiemos en nosotros mismos y en lo que sentimos en el corazón. Así viajaremos juntos a través del espacio, empezando por nosotros mismos, desde lo que éramos cuando éramos uno, por así decirlo, hasta lo que nos hemos convertido como grupo y lo que aspiramos a convertirnos como nosotros mismos, como humanidad. Bien. Así que esta noche les contaremos quiénes somos y qué nos pasó. Y es un espectáculo. Se ha convertido en un espectáculo cuando empezamos a entender, 1, cómo funciona la vida, 2, por qué hemos tenido ciertos encuentros y tomado ciertas decisiones. El azar no existe. El azar existe para quien no entiende la causa de las cosas, ¿no? Todo esto es espectacular. Empecemos con una pregunta: ¿qué es la familia? ¿Qué es la familia? ¿Cómo? Origen. La familia, precisamente, es el lugar donde uno nace, donde uno se define y descubre su identidad. ¿Cuántas familias tenemos? ¿Qué opinas? ¿Ah? ¿Cuántos? 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 Claro, 3. La primera familia es la familia carnal, ¿verdad? El de sangre. Nuestros padres nos dieron nuestro cuerpo, ¿verdad? Y entramos, no somos el cuerpo. Esa familia carnal es una familia que nosotros elegimos. También es un concepto nuevo, la apertura. Nosotros elegimos nuestra familia carnal. ¿Por qué elegimos la familia carnal? ¿Por qué elegimos ese periodo histórico, esa configuración geográfica y esos padres? Para el karma. El karma es tanto negativo como positivo, es decir, el karma es acción. Así que todas las cosas que hemos hecho, de alguna manera, nos llevan a afrontar pruebas para aprender a amar. La Tierra es un planeta donde ese es el objetivo, aprender a amarnos. Lo decía Cristo: yo solo estoy repitiendo algo que ya se ha dicho y que es importante, ¿no? Así que en la familia carnal descubrimos nuestra personalidad y luego empezamos a relacionarnos con los padres, también la simbiosis con la madre, el padre. Y ahí conocemos las cualidades y los límites de los padres. Y la segunda familia, ¿qué familia es? La familia de conciencia, también llamada familia espiritual.
Cada uno de nosotros también tiene esta familia, pero no todos la hemos descubierto. ¿Quién descubrió la familia espiritual en las manos? Bueno, vamos. Bueno, eso es una buena señal. ¿Qué pasa en la familia espiritual? La familia espiritual nos ayuda a descubrir no el karma, sino nuestro dharma. Dharma proviene de la raíz sánscrita dh, que significa ley y aquello que sostiene. Así que nuestro dharma es la función que debemos emprender para amar a los demás. Pero cuando nacemos y estamos en la familia carnal, no conocemos nuestro dharma. Un ejemplo fundamental nos lo da el patrón de Italia, Francisco de Asís. ¿Habéis estado en Asís? ¿Quién ha estado en la catedral? Manos arriba. ¿Habéis visto los metopas de la catedral? Hay una en particular donde Francisco de Asís está en la plaza. El padre dice, pero, en fin, recordáis un poco la historia, ¿no? Tenía esta empresa textil y le dice, bueno, tienes que trabajar para mí. Pero él no tenía ese dharma. El karma sí, pero el dharma no. Y entonces él dice, no, yo tengo que arreglar la iglesia. Al principio lo hacía físicamente, pero estábamos en el año 1200. La venta de indulgencias, los cardenales con prostitutas. No era precisamente una buena época, así que él tenía que arreglar la iglesia. Ese era su dharma. Entonces, ¿qué hizo? Cogió una ropa y con gran gratitud se la devolvió a su padre. Es un acto simbólico fundamental. Con gratitud, no con rabia. Es decir, te doy las gracias porque tú me diste el karma, la familia carnal, te devuelvo la ropa, coge un saco, lo pone, lo ata con una cuerda y así empieza el primer hábito franciscano. Precioso, ¿verdad? ¿Qué son los vestidos? Son nuestros hábitos. La ropa que llevamos define un camino. No son solo los tejidos, sino también, obviamente, el cuerpo que tenemos. Así que Francisco de Asís, que es el patrón de Italia, nos muestra que es la familia espiritual, ¿no? Es decir, tenemos que quitarnos unos vestidos y ponernos otros. Luego está la tercera familia, que es un poco más compleja. La tercera familia es la que está ligada a los grandes seres, que es un poco más, se necesita tiempo para llegar a ella. En la familia carnal aprendemos a amar. Aprendemos a amar y a honrar a nuestros padres. Aunque yo no creo que todos sepamos lo que significa honrar a los padres. ¿Qué significa honrar a los padres? ¿Hacer lo que nos dicen? Papá dice una cosa, mamá dice otra y yo, quizá con 30 años, los honro así. ¿Según vosotros? ¿Sí o no? ¿Y entonces cómo es? Hacedme entender. ¿Cómo se honra a los padres? ¿Quién lo sabe? Levántate para que te veamos. ¿Amándolos? Bien hecho. ¿Traducido? Tenemos dos cosas de los padres, sus límites, pero sus límites, si yo he tenido un padre crítico o un padre violento. No es casualidad, es decir, repito, la casualidad no existe. Yo tenía que enfrentarme a esa dimensión del límite. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que rechazar esa dimensión dando las gracias a mi padre. Atención, somos psicoterapeutas. Esto es un contraparadoja. Te doy las gracias por un límite. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo que hizo Francisco de Asís, me estoy quitando de encima este límite que es mío porque soy yo quien ha elegido a mi padre así y entonces, por decirlo de alguna manera,
repudiamos nuestros límites. La segunda cosa es que tomamos lo más bonito de nuestros padres y lo hacemos nuestro, porque eso es el karma blanco, ¿no? Esto lo tomamos y esto es fundamental. Si no hacemos esta operación, si no honramos a nuestros padres, morimos en la familia carnal, lo cual es una pena por muy bonita que sea. Es decir, no respondemos a la pregunta que planteaba Gianluca, ¿quién soy? Y entonces, lo que hemos descubierto con el tiempo, hemos empezado a entenderlo, nos han ayudado, nadie lo hace todo solo. Entonces, en un momento dado, mi padre, con mi madre embarazada de mí, pasea por la calle, caminan y en un edificio hay un cartel mortuorio, Darío Sepe. Y dice, sin embargo, suena bien, es un nombre consciente, Darío Sepe. Ese cartel funerario era de Darío Sepe, un piloto de coches, un piloto que luego murió y que, prácticamente, mi padre me estaba dando un destino. Esta noche tenemos aquí a Hetpi Wazzali, por favor, un amigo de Darío Sepe. Darío corría, tú también corrías, pero él lo hacía mejor. ¿Veis qué suerte? Esto es un giro precioso. El doctor Giuseppe Tropeano, eminente psiquiatra, amigo de Darío Sepe, está aquí con nosotros, así que os voy a contar una historia que también tiene actores secundarios relacionados, como Giovanni Vicino, así que Darío Sepe, lo que significa que me da un destino, pero ¿es una casualidad? No, ya hemos dicho antes que la casualidad no existe. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tomo este destino, pero no sabía, no entendía nada, y no es una exageración, de verdad que no entendía nada. Pero yo me sentía mal, o sea, no estaba bien cuando estaba con la gente, siempre me sentía incómodo, angustiado e inquieto, porque, bueno, no lo sé, pero lo entendí después. Mi naturaleza intentaba salir, pero no lo conseguía en esos contextos, no podía. Y luego tenía una sensación extrañísima en el corazón, que llamé ganas de volar o aleteo de alas, que es la pieza musical que vamos a escuchar, que también es un poema, un libro de poemas que escribí, y en un momento dado estaba esa cosa en el corazón, pero yo, repito, no entendía nada, no sabía quién eran ni qué eran esas sensaciones, pero decía, están ahí. Así que intenté profundizar un poco. Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, me apunto a psicología. Ya sabéis, uno se apunta a psicología porque quiere entender quién es, ¿no? ¿Sabéis esto, no? O porque quiere manipular a los demás, pero bueno, o porque quiere entender quién es. Así que voy a mi padre y le digo, mira, papá, me voy a Roma a estudiar psicología. ¿Sabéis lo que me respondió? Con la psicología no se come. Así que yo estaba un poco así, todavía joven, ¿qué hago para ganarme la vida? Me apunto a agronomía, vale. Me matriculé en agronomía y luego, en un momento dado, durante una clase, el profesor hablaba de los cimientos de las ruedas del tractor en el barro y yo me dije, ¿pero qué hago yo aquí? Recuerdo que me levanté y me fui. Hice un viaje a Venecia y la vida me hizo un regalo, me hizo escuchar las palabras que necesitaba. En el trayecto Mestre-Venecia, un cuarto de hora. Prácticamente, un chico hablaba con su novia y le decía estas palabras, tienes que hacer lo que te diga el corazón. Explosión nuclear. Empiezo a sentirme mal porque yo llevaba los libros de psicología encima. ¿Me estaba pidiendo estudios de psicología? No, es mi pasión,
estudio agronomía, así que vuelvo a casa llorando. Empecé a sentirme mal porque, ya no me reconocía. ¿Lo entendéis? No consigo ser claro, así que ahí empecé a entender que no debía preguntárselo a mi padre, tenía que decírselo. Así que le dije a mi padre, papá, me voy a Roma a estudiar psicología, y él se portó bien porque no se opuso, me lo puso fácil, entendió que yo ya lo tenía claro. Le agradecí también por haberme frenado antes. Y luego, dando un salto adelante, monté 2 asociaciones y varias personas trabajan como quienes trabajan conmigo en la asociación, que es interesante, no se gana mucho, pero comemos muchos en realidad. Así que prácticamente empecé a estudiar. Parecía un loco, porque la clase era a las 9, yo iba a las 7 de la mañana. Teatro Golden, vía Tarando. Se hacían obras de teatro, grababa lo que decía el profesor. Por la tarde transcribía las grabaciones, un loco porque lo había buscado tanto, psicología, y volvía a clase. En un momento dado entendí que pasaba algo raro cuando corregí 2 veces al profesor en clase. El profesor, que en el examen me dijo, dame el cuaderno. Le di el cuaderno y me puso un 10 con matrícula de honor y me dijo, háblame de lo que quieras. Así que había entendido que yo prácticamente lo sabía todo y había una cola de gente que venía a que les explicara las cosas que no entendían. Pero quizá estoy exagerando un poco. Estaba exagerando. De hecho, luego bajé un poco el ritmo. Pero estaba como un loco. Necesitaba estudiar esas cosas. Durante el estudio me topé con un libro sobre el autismo de Bruno Bettelheim. Se llama La fortaleza vacía. ¿Quién lo conoce? Manos arriba. Ah, bien, bastantes. La cuestión era el nombre. La fortaleza vacía. La fortaleza vacía es algo que recuerda a un castillo vacío, con niños que no consiguen salir. Y mientras tanto, quizá recordáis, en fin, hace algunos años, más que muchos de vosotros, hubo el asesinato de la condesa Alberica, el hilo de la torre. ¿Quién se acuerda de eso? Vale, estos 2 términos hicieron clic dentro de mí, así que la fortaleza vacía, el hilo de la torre. He montado una asociación que se ocupa del autismo y que se llama, precisamente, el hilo de la torre. También está la secretaria. ¿Dónde está la secretaria? Silvia, ¿dónde estás? También está el secretario de Roma. Entonces ahí, pero no entendía por qué. Quiero decir, realmente no entendía por qué lo hice. Confié en mí mismo sin entender. Luego, practiqué yoga y meditación. Estudié Patanjali. ¿Quién conoce a Patanjali? ¿Aforismos sobre las manos? Bien. ¿Recuerdas los últimos 3 versos de Patanjali? ¿Cuáles son? Dharana, Dhyana y Samadhi. Y me centré en el término Dhyana. Creamos una asociación que se llamó Dhyana, luego Dhyana Lombardia. Así empezaron a ser 2 asociaciones que básicamente trabajaban una con el autismo y la otra con el yoga. ¿Te estarás preguntando qué tiene esto que ver con todo esto? Bueno, ¿sabéis lo que descubrimos con Eulalia que hace que los chicos autistas, los niños autistas, se sientan bien? Meditar. Cuando meditamos y nos aquietamos, creamos un campo coherente. Los chicos autistas se tranquilizan. De verdad se vuelven íntegros, de una forma espectacular, hablando de espectáculo. Luego, echando la vista atrás, he hecho muchas prácticas. Recuerdo que íbamos a hacer intensivos de Kundalini Yoga. ¿Quién conoce el Kundalini Yoga? Vale, en Lax,
en Francia, y básicamente esta es una foto simpática con mi turbantito. Así que allí se hacían prácticas muy intensas, pero yo seguía buscando la conciencia, buscaba algo, ya sabes, en la época joven, algo inmediato. Así que después de varias prácticas allí eran bastante espartanos. Así que me desperté a las 5 y me di una ducha fría fuera a las 5:30. Luego 2 horas de meditación, 5:30 a 7:30. Tostada. Terminé la meditación, me puse mis gafas y dije, la iluminación. Miro bien. Alguien me había pisado las gafas. Estaban torcidas, así que simplemente era la gafa la que no iba bien. Esto es para deciros que había algo que, por así decirlo, seguía buscando. Mientras sigo practicando mucho, meditaciones muy intensas, muy largas. O sea, digamos, era algo muy intenso. Yo creía mucho en ello y sigo creyendo. Me pasó algo que no me esperaba. Yo me esperaba, qué sé yo, la iluminación de abrir el corazón, de ser, no sé, tener un poco de poder cuando uno es joven. ¿Qué pasó después de estas meditaciones tan intensas, tan eficaces? De repente vi todos mis engaños. Vi los engaños, pequeños engaños que hacía en las relaciones. Dije, bueno, cierro un momento, pero ya no podía cerrar, o sea, estaba mirando algo de mí que estaba ligado a la sombra. ¿Entienden? No sé si alguna vez me ha pasado. Empecé a sentirme mal, volví a casa. Era una casa donde vivían estudiantes y trabajadores. Me abrió Antonella, que vivía con nosotros, y me dice, ¿y tú qué has hecho? ¿Qué es esa cara? Dios mío, se nota. Es el final. Me voy a dormir sin cenar para cerrar con todo. De hecho, un poco se cerró, pero no entendía que lo primero que nos sucede cuando realmente buscamos es ponernos en cuestión, es decir, tener la fuerza de mirar la sombra. ¿Cuáles son los dos extremos? No la veo y la proyecto en los demás. Veo que los demás hacen trampa. Ahí está Paolo, hola, tú haces trampa, ¿no? Los demás hacen trampa. O lo veo un poco y me juzgo muchísimo, son dos opuestos. Tener la capacidad de mirar nuestra sombra y permanecer amorosos, estables, es una virtud que, en mi opinión, debemos ganarnos con un poco de esfuerzo. En 1993 sucede algo muy particular. Había un intensivo de meditación, seguía practicando muchísimo y ahí interviene Dario Sepe, Geppi. Entonces estoy en el coche, 3 en el coche sin cinturón, el X0, un coche ligerísimo así. Entonces hay una furgoneta, iba a 30 por hora, segunda 30 por hora. Entonces, ¿qué hago? Me muevo, lo adelanto, no me doy cuenta de que las ruedas de la izquierda entran en el canal de desagüe, donde había hojas de castaño y mucho barro. Así que adelanto la furgoneta, intento volver a mi carril, el coche no entra. Intento frenar, el coche no frena. Un hermoso roble grande se acercaba. Entonces, de nuevo, esto sucedió en 5 segundos. Yo lo he alargado, pero fueron 5 segundos. De nuevo, intento frenar, nada que hacer. Intento girar el volante, nada, el coche directo hacia el roble. ¿Qué hice? La cosa más loca que se podía hacer. Giré hacia el otro lado. Giro hacia el otro lado. No había espacio, no había una valla con el roble y prácticamente el coche se metió entre el roble y chocó contra un poste de cemento se dobló el chasis. Nosotros sin un rasguño, sin cinturón, a 50 por hora, choque contra un árbol, es fuerte. Salgo del coche, abro la puerta y miro el césped. Era de otro color. Miro el cielo, otro color. Dije, ¿qué ha pasado? Esta vez no eran las gafas. Había pasado algo. Llamo a un amigo que me acompaña a casa, descargas eléctricas desde la zona sacra al primer chakra hasta la cabeza. Dario había muerto otra vez, muerto por segunda vez. Nació Eugenio.
me di cuenta que mi nombre ya no era Darío y me puse el nombre que hasta ahora le había puesto a dos gráciles religiosos. ¿Sabes cuáles son? O dos pájaros hablando. Y entonces me di cuenta de que algo había cambiado. Yo era joven, no tenía mucha sabiduría, así que descubrí que podía leer la mente. Y me estaba divirtiendo. Estaba caminando con la gente, los comerciantes, y dije, Paolo, ¿estás pensando esto? Y la gente estaba aterrorizada. ¿Sabes cuándo me detuve? Cuando un comerciante estaba a punto de llamar a la policía. Bueno, eso es suficiente. Me detuve, pero comprendí que se había abierto algo completamente diferente. Así que en ese momento fundé el Filo de la Torre y solo después entendí que estaba haciendo algo muy específico. Despertando en mí, estaba llamando a los demás, es decir, estaba tocando la campanita. Yo respondí a la campanita, aunque en ese momento no sabía que era una campanita. Mientras tanto, cuando Eugenio tuvo ese accidente, yo estaba con otros operadores, habíamos hecho una estancia para el Filo de la Torre, habíamos regresado, era más o menos octubre, así que habíamos hecho esa estancia y la idea era escribir nuestra experiencia de la estancia. Estábamos debajo de la casa de Eugenio, esperando a que Eugenio llegara, pero Eugenio no llegaba. Conociendo la situación, todos nos preguntábamos cuál era la prueba que debíamos afrontar. No entendíamos, no sabíamos que había habido un accidente. Además, todavía no existían los teléfonos móviles, así que comunicación cero. Esperamos durante horas. Recuerdo que la cita era más o menos a las 3 y a las 7 todavía estábamos allí. Crecía la rabia, crecían muchas cosas, pero no entendíamos lo que estaba sucediendo. Lo entendimos al día siguiente. Pero volvamos al campanita. Entonces, ¿cómo sonó la campanita? Entonces, un día, una mañana, siempre siguiendo el hilo de la historia, vamos, Eugenio y yo, a hacer una consulta escolar, así que vamos a Asilia, seguimos a este niño, hacemos la consulta y al final Eugenio me invita a ir al bar. Nos detenemos en este bar y empezamos a hablar sobre la consulta y cómo había ido. En un momento dado, estábamos más o menos así, con la mesa siempre en medio y Eugenio empieza a hablarme. Así que de la consulta pasamos a hablar de cosas más íntimas. Solo recuerdo la sensación extrañísima, porque Eugenio me miraba de una manera muy precisa y yo escuchaba. Escuchaba las cosas que Eugenio me decía, escuchaba las cosas que, por así decirlo, y escuchaba lo que me estaba sucediendo. Así que no lograba recordar, no entendía todo lo que me decía, pero tenía una sensación extrañísima de sentir algo que entraba muy profundamente dentro de mí. Es decir, la sensación era que prácticamente se estaba excavando un pozo dentro de mí y no entendía bien a dónde llegaba, no lo entendía. Lo único que recuerdo perfectamente, porque podría describirles todo el bar, es decir, los ventanales, donde estábamos sentados, cómo íbamos vestidos. Yo vestida de cuero negro porque en ese tiempo era así. Y entonces recordaba todo lo que había pasado en ese momento, pero no recordaba nada de lo que Eugenio me había dicho. Solo recordaba la pregunta con la que me había dejado. Ahora tienes que elegir tú. Tienes que elegir tú, pero no sabía qué. Así que vuelvo a casa después de, terminar la mañana así, vuelvo a casa con esa pregunta que seguía rondándome. O sea, ahora tengo que elegir yo. Y entonces sentía que la angustia iba en aumento, porque en realidad sabía que tenía que elegir algo, pero no sabía qué, porque no recordaba absolutamente nada de todo lo que Eugenio me había dicho. Solo tenía esta sensación por dentro, tienes que elegir. Precisamente porque todavía no existían los celulares, estaba el famoso teléfono con auricular, tenía el número de Eugenio y entonces en mi mente solo rondaba esta idea. Ahora tienes que llamarlo y decirle que has decidido. Pero no sabía qué hacer. Entonces hablo con mi madre, con Gio, y ella me dice algo muy sencillo. Me dice, más allá de todo lo que te haya dicho o no te haya dicho, pero tú, por dentro, ¿qué sientes? O sea, si tienes que guiarte por tu sensación, ¿qué quieres hacer? Yo digo, no sé qué, pero sé que quiero decir que sí. Y entonces, de hecho, luego llamé a Eugenio y le dije, yo sí, está bien. No sabía a qué, ¿no? Está bien. Pero estaba segura de mí misma, segura de mi elección.
Así que dije, sí, está bien, para mí está bien. Y de hecho salió muy bien. Fue la elección de mi camino, porque mi camino empezó en ese momento, así que desde ese sí que le di a Eugenio. Hoy puedo decir que respondí a la campanita, en ese entonces no lo sabía. Era otra persona. Es decir, de ser un chico tímido con angustia e inquietud, de repente desaparecen la angustia y la inquietud. Ya no las sentí más. Entendí que eran, ¿no? Eran indicadores de que algo tenía que salir, como cuando el pollito rompe el cascarón y sale. Tenía que salir al exterior. Así que Dario Sepe, el accidente de coche, fue fundamental. Todo estaba previsto. Piensen en la magia y la belleza de la vida. Pero no terminó ahí, porque una vez descubierto el espacio de la conciencia, está la historia de la conciencia y las relaciones de conciencia. Entonces, ¿qué sucede? Alrededor de 1998 voy a esquiar, siempre me ha encantado esquiar, y entonces sucede algo particular. ¿Saben esos pequeños caminos entre las pistas grandes que uno recorre con los esquís, verdad? Y entonces uno va un poco rápido, son estrechos, así que no se puede frenar bien. Entonces salgo un poco rápido, me abro un poco y siento un tirón en la ingle, un pequeño dolor, algo aparentemente insignificante. Solo que poco después me da un ataque de pánico que yo no conocía, nunca había sufrido ataques de pánico y no entendía. Así que me asusté muchísimo, había una parte de mí completamente aterrorizada, así que me detuve en las pistas para principiantes. Normalmente hago las negras, así que pista verde para principiantes, los esquís al hombro y bajo caminando. La instructora me tiraba y yo le decía, no, mira, tengo que bajar así. Pero seguía preguntándome, ¿por qué un ataque de pánico por un dolorcito tan pequeño? Y no llegaban respuestas, no llegaba ninguna respuesta. Luego, después de unos meses, durante un retiro intensivo de meditación, suceden dos cosas. La primera, nos dirigimos hacia la casa rural que nos alojaba. Éramos 4 coches en fila, todos rojos. No es tan fácil, no es que uno se haya puesto a decir, vamos todos con coche rojo, no. 4 coches rojos. Mira qué alineación tan extraña. Siempre hemos estado atentos a los mensajes de la vida. Así que vamos a este retiro intensivo, no se hablaba, era un intensivo que hacíamos en completo silencio y llega una imagen durante la meditación. Así que, saben, cuando quitamos la palabra, también el contacto interno es más fuerte y entonces empecé a tener la imagen de estar siendo torturado. En ese momento no sabía qué hacer con esas imágenes, ni siquiera podía hablar de ellas. Así que básicamente solo éramos unos pocos allí. Escribí en una nota que me torturaron y llamé a Nicole. Nicole, ¿dónde estás? ¿Te acuerdas? Bueno, y Nicole me escribió, yo estaba allí también. Yo era un inquisidor. ¿Lo entienden? Así que ya uno. Entiendo que prácticamente el ataque de pánico era por una parte de mí que vivió las torturas y por lo tanto sabe que cuando somos torturados no es precisamente algo agradable y obviamente queda un miedo, ¿no? Así que ese dolor evidentemente me lo estiraron, era algo que estaba ligado a una vida anterior. Luego la segunda cosa, esta cosa era sobre las relaciones familiares espirituales como un torturador, no el inquisidor, sino una familia espiritual. ¿Dónde está Pablo? Pablo, ¿tus amigos también están aquí? ¿Son los amigos de Paolo? Manos arriba. Oh, Dios mío, entonces lo que te estoy contando parece extraño. ¿Puedo sonar loco? Me doy cuenta de eso. Pero a Paolo le pasó lo mismo. Él se los contó. Mira a Nicole a los ojos durante un té y se le aparece una imagen relacionada con Japón. 2 samuráis. ¿Así o no? Paolo, ¿entienden ustedes, chicos? Está justo ante nuestros propios ojos. Es un velo que nos impide ver la verdad. Lo quitamos. No es un delirio colectivo. Así es como funciona la vida. Estamos levantando el velo sobre lo que le está sucediendo a la humanidad. La humanidad está formada por grupos espirituales, pero no lo saben, no lo sabemos. Solo tienen que reconocerse, como les pasó a Paolo y Nicole. ¿También entiendes la muerte y el renacimiento, Hilaria? No, así que hay algo que surgió en cierto punto, así que después de experimentar esta cosa con Nicole, quien descubrí que era una inquisidora,
comenzamos a hacer hipnosis regresiva en vidas pasadas. ¿Quién lo ha hecho alguna vez en sus manos? Bien, ¿quién ha leído a Brian Weiss? Bueno, está bien. Los que no lo conocen pueden leer a Brian Weiss, Muchas vidas, muchos meses. Mondadori, un psiquiatra que lo descubrió por casualidad, pero eso no existe. Las vidas pasadas existen, es decir, la ley de la reencarnación, más allá de lo que dice la Iglesia Católica, que la eliminó por una cuestión económica, por una cuestión de simplificación. Por lo tanto, existe la ley de la reencarnación. Cristo enseñaba la ley de la reencarnación. Ahora bien, en las iglesias no se dice nada sobre esto, y no es que tenga nada en contra de las iglesias, de hecho, menos mal que existen las iglesias, pero las leyes son algo preciso. Así que, desde este punto de vista, con la hipnosis regresiva, empezamos a ver que esta era una historia que nos involucraba, una historia que tenía que ver con España. ¿Qué salió a la luz? Yo era un monje, y en un cierto momento me cansé de la incoherencia de la iglesia, me quité el hábito, hice algo muy fuerte, incluso un poco loco, me quité el hábito y dije, basta, no puedo más con esta incoherencia, yo soy cristiano. Así que fui a las plazas a hablar de Cristo, no como monje. ¿Qué pasó? El corazón del pueblo es sano, pero luego es corrompido por los gobernantes, como los que tenemos hoy, como en general, ¿no? Que obviamente no son iluminados. Nosotros, en cambio, necesitamos gobernantes iluminados. Así que la iglesia, con razón, empezó a ponerse nerviosa porque muchas personas comenzaron a seguirme. Entonces se formó un grupo que practicaba con coherencia, o al menos intentaba practicar con coherencia los valores de Cristo. Y así la iglesia empezó a perseguirnos. Había un cardenal en particular, está aquí entre nosotros, el cardenal, no les diré quién es, pero está aquí entre nosotros. Nos persiguieron y en un cierto momento hicimos algo también bastante fuerte. Dijimos, bien, si Cristo existe, ya no huimos. Nos ponemos en sus manos. Fuerte, devocional fuerte. Y así nos capturaron. Nos encarcelaron en un castillo, la cuerda desde la torre. Más claro, empieza a quedar claro. Con el tiempo entendimos lo de la cuerda desde la torre, la fortaleza vacía. Entonces empezamos a entender que prácticamente habíamos sido un grupo encarcelado y comenzamos dentro del grupo a descubrir quiénes formaban parte de las personas encarceladas. ¿Quién era niño? Porque había varios niños allí y ese fue uno de los dolores más difíciles de aceptar. ¿Quién era carcelero? ¿Quién era torturador? Y el propio cardenal. Y no les oculto que en mi corazón siento una profunda y sutil alegría por haber perdonado, junto con todo el grupo, a todas estas personas que ahora forman parte del grupo y trabajan con nosotros para la sanación y el servicio. No hay arma más poderosa que el perdón, no existe. El perdón sincero, total y definitivo es la cosa más fuerte que existe. El corazón de estas personas se ha abierto y hoy están entre nosotros. También han participado en esta conferencia espectáculo. Así que poco a poco la historia de esta familia espiritual, de este grupo, ha pasado página en Italia y luego ha comenzado. Después fuimos a España. Esta foto es de 2001 en Santiago de Compostela, así que fuimos a buscar las huellas. También encontramos algunas huellas de manera intuitiva, pero de esa vida. Y poco a poco empezamos a entender que éramos un grupo y que podíamos hacer algo por los demás. De hecho, lo que estamos haciendo aquí esta noche es exactamente lo que queremos hacer. ¿Por qué deberíamos guardarnos estas cosas solo para nosotros? ¿Por qué conservarlas solo en nuestro corazón? Queremos ofrecerlas al corazón de quien quiera y de quien desee escucharlas y descubrir a su vez quién es realmente su propia familia espiritual, porque es una de las cosas más hermosas. También hemos entendido que el camino espiritual no consiste tanto en añadir, sino en quitar. Debemos aprender, como bien decía Eulalia, a quitar, 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 porque si quitamos, lo que verdaderamente queda es la esencia, y sobre esa esencia fundamental es que construimos. Pero debemos tener el valor de quitar para volver un poco, como decía Cristo, a tener un corazón puro como el de los niños. Sí, dime, Gianluca. ¿Cómo desprenderse de las viejas trampas de la personalidad? Ah, pero te quitaste la chaqueta y empezaste. Bueno, mira, podemos hacer algo.
Podemos preguntarle a las artes, ¿qué piensan? ¿Estás de acuerdo? Bueno. Oh no, pero esto no es lo que esperábamos en absoluto. Esta situación es completamente indeseable y nos toma por sorpresa, ya que no se alinea con nuestras expectativas o planes. Es un contratiempo que nos obliga a reconsiderar el camino que habíamos trazado.
Cuando nos quitamos la ropa, y por tanto para la personalidad, estos son hábitos profundamente arraigados. La personalidad se asusta verdaderamente porque interpreta esta acción como una muerte inminente, una desaparición completa de su propia existencia. Muchas veces cuando hablamos de esto, incluso en los encuentros con las personas, en los encuentros evolutivos con las personas, muchos nos dicen: tengo miedo de dejar de hacer esta cosa, de quitarme esta seguridad, aunque pueda ser una seguridad destructiva para la personalidad. Pero la personalidad lo vive así. Entonces, esto significa morir. Digamos que nosotros tranquilizamos en el sentido de que eso no es la muerte, pero para la personalidad es real, es verdaderamente una muerte, porque perdemos las seguridades, perdemos las certezas. Cuando empezamos a quitar, como decía antes Eugenio, también a través de la meditación, aprendemos a descubrir cosas diferentes y así, cuanto más quitamos, más descubrimos. Cuanto más quitamos, más descubrimos. Esto es realmente una maravilla. Ahora les cuento la primera vez que tuve imágenes, por ejemplo, relacionadas con otras vidas. Era más o menos el 96, estábamos en un viaje, un yatra, lo que nosotros llamamos yatra. Era un viaje de búsqueda con el grupo. Estábamos realizando este viaje dentro de una cueva en la Toscana. Así que estábamos en esta cueva, había una de nuestras compañeras que estaba bajando, donde estábamos todos juntos. Bajaba y mientras bajaba gritaba porque también ella estaba asustada ante la idea de que estaba entrando en los abismos más profundos de esta cueva. En realidad, tranquilicémonos aquí también, la pendiente de la bajada era realmente del 10%, así que una tontería. Pero la experiencia se vivía de manera dramáticamente intensa. Y así, mientras escuchábamos a esta compañera que bajaba y seguía gritando aterrorizada, nosotros la esperábamos meditando. Y mientras meditábamos, en un momento dado, mi imagen fue exactamente esta. Vi a mi derecha una ventanita pequeña que se abría. Vi esta ventana que se abría y al otro lado de la ventana empecé a ver imágenes de la vida cotidiana. Veía un árbol y alrededor de ese árbol veía a un niño corriendo y yo simplemente observaba esa imagen. Y cuanto más miraba a ese niño que corría alrededor de ese árbol, más sentía que esa imagen me pertenecía. Es decir, yo estaba mirando esa imagen como era mi imagen y ese era mi hijo. Pero no tenía hijos, no tengo hijos físicos, pero ese era mi hijo. O sea, cuanto más miraba esa imagen, más reconocía en ese niño que corría, que jugaba, a mi hijo. Era una imagen antigua, más o menos de finales del siglo XIX. Entonces, ¿cómo decirlo? Una sensación extrañísima, porque por dentro sentía una angustia muy fuerte, porque me decía, este es mi hijo, pero yo no tengo hijos. Este es un tiempo lejano, pero yo no estaba allí, no sé qué era aquello. Pero sentía por dentro que esa imagen era realmente mía, que la miraba con mis propios ojos y que ese era realmente un hijo mío, estaba convencida. Entonces, después, terminado el viaje, volvimos a Roma y junto con Eugenio realizamos una regresión, es decir, una sesión de hipnosis regresiva, y volví a ese momento e intenté comprender. Así que vi que esa imagen que me pertenecía era efectivamente de mi hijo. Era una mujer que vivía en este pueblito, en un pueblo cerca de Pordenone. Siempre durante la regresión vi claramente el cartel que decía 13 kilómetros con la flecha hacia Pordenone. Así que era un pueblito que estaba a 13 kilómetros de Pordenone. Y entonces, terminada la experiencia de la regresión, me dije que tenía que ir a comprobarlo. Era mi primera imagen de otra vida y por eso tenía que comprobar si realmente era así, ¿no? Porque yo me decía, pero ¿es una fantasía mía o es posible que realmente esta sea una imagen de otra vida? Así que luego decido ir a Pordenone, tomo el coche, un Fiat rojo y salgo. Un punto rojo y llego a este pueblito. Entonces el mismo cartel. Y entiendo que ese es el pueblito. Había visto en la imagen, ¿cómo decirlo?, que en este pueblito había un puentecito que llevaba, en fin, a un caminito de campo. Y al final de este camino, en la imagen que tuve durante la regresión, vi que había un cementerio y en ese cementerio también estaba ese niño, porque luego la imagen continuó. En fin, ese niño había muerto siendo muy pequeño. Así que cruzo el puente, detengo el coche y empiezo a caminar y llego frente al lugar que había visto.
Entonces estaba el cementerio, pero yo no veía el cementerio, es decir, no estaba allí. Sensaciones internas. También aquí muchísima angustia. Mi mente me decía, pero tiene que estar aquí, ¿por qué no está aquí? Y no lograba entender. Mientras sigo intentando entender, miro este prado. Era realmente una extensión de verde, o sea, un prado inmenso. Y mientras estoy allí tratando de entender qué está pasando, pasa un anciano y entonces le pregunto, disculpe, ¿pero aquí? ¿Pero qué había aquí antes? Y él me dice, aquí había un cementerio. ¿Cómo que había un cementerio? Entonces, dos sensaciones dentro de mí, también aquí. Entonces tenía razón. El primer pensamiento fue, entonces es verdad, aquí hay un cementerio, había un cementerio. Y el segundo, de nueva angustia. Pero si había un cementerio y ya no está, ¿qué pasó? Y el pensamiento dentro de mí era, ¿y mi hijo dónde está? Miren, esta sensación era muy fuerte. Y entonces, en fin, le pregunto a este hombre, ¿dónde está el cementerio actual? ¿Dónde está ahora este cementerio? Me indica el camino, así que vuelvo sobre mis pasos. Cruzo de nuevo ese pequeño puente y voy hacia donde él me indicó. Y así vuelvo a encontrar el cementerio. Un cementerio pequeñísimo, realmente el cementerio de un pueblo de campo, de un pueblito. Entro al cementerio y empiezo a buscar y encuentro una tumba donde está el apellido de mi familia. Así que encuentro la tumba donde también está mi hijo. 150 años después, una gran enseñanza. Tantas confirmaciones de que esa era realmente una vida mía, que esa era mi vida, que ese era mi apellido, que ese era mi hijo y que esa era la tumba de mi familia. Una sensación bellísima por dentro de haber encontrado de nuevo el hogar. Era un poco eso. Así que, gracias al relato de Eulalia, ahora hemos entrado en el tema del nacimiento y la muerte. ¿Desde qué punto de vista miramos el nacimiento y la muerte? Si lo vemos ahora en la manifestación de la encarnación, es sencillo. Hay un nacimiento, luego toda una vida y después hay una muerte. Pero es solo así que hay más allá del velo. Nosotros lo llamamos el velo. Cuando aquí hay un nacimiento, aquí aparece una muerte. O sea, ¿qué significa eso? Que imaginamos precisamente el tema de la familia espiritual, ¿no? No es que la familia espiritual viva solo una encarnación, también vive fuera de la encarnación. Entonces, cuando estamos arriba y a uno de nosotros le toca bajar, pues da un poco de pena porque, caramba, te vas a encarnar, aquí estamos todos bien, quizás estamos celebrando, así que es una muerte. Entonces el nazi, eso que nosotros celebramos como nacimiento, allá arriba lo viven como una muerte. Es lo mismo que cuando nosotros vivimos una muerte, arriba lo viven como un nacimiento. O sea, se reencuentran las personas. Cuando Amanda, mi hija, era pequeña, tenía 2 años, te levantas y te dejas ver. Entonces tenía 2 años y decía, papá, vamos a saludar a los niños debajo de la cama. ¿Qué niños? Los niños debajo de la cama. Así que ella se asomaba debajo de la cama y saludaba a los niños. Por respeto, porque entendía que era verdad, yo iba allí y saludaba con ella. Luego, después de algunos años, se le olvidó. Ya no te acuerdas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos acompañan cuando estamos en la encarnación. Nuestros familiares en el plano espiritual nos acompañan, nos ayudan porque nos sentimos aislados, ¿no? En un cuerpo que no conocemos, ni siquiera sabemos hablar, caminar, pero no. Así que el nacimiento y la encarnación son duros. Lo mismo a la inversa. Cuando yo, la madre de Eulalia, pasó el velo en abril, fue un acontecimiento triste. En resumen, mamá siempre es mamá. Cuando recibí la noticia, escuché una canción, Cascabeles. Pero, ¿campanas de cascabel? ¿Pero qué tiene eso que ver con todo esto? Música de alegría y celebración cuando hay una muerte. Y entendí que ella había reencontrado a su esposo, perdido muchos años antes. ¿Entienden? La confianza en nosotros mismos. La ventana, cascabeles, los niños debajo de la cama. Es fundamental confiar en nosotros mismos y en los códigos sutiles que poseemos. ¿Qué estimula el apego a la materia?
el miedo. Yo tengo miedo a la muerte. Miedo número 1. A veces vivimos una vida siendo esclavos del miedo a la muerte, que en realidad es algo bonito. Es decir, no quiero invitar a nadie a anticipar, porque obviamente no debemos hacer eso, pero no es algo malo desde este punto de vista. El nacimiento es más difícil, pero el verdadero nacimiento, como decía Cristo, no es el primer nacimiento, es el segundo nacimiento. ¿Qué es el segundo nacimiento? ¿Quién lo conoce? Es el nacimiento en espíritu, ¿no? En este mundo, pero no de este mundo. Cuando me doy cuenta de quién soy, empiezo a entender cuál es mi camino, pero antes de eso aún no he nacido. Y si me ato a la materia, moriré estando muerto. Dice, ¿pero cómo? Sí, ya estoy muerto, muero, pero ya estoy muerto, es decir, nunca he nacido. No sé, ¿está claro lo que estoy diciendo? Hágame una señal, por favor. Bien, entienden, el segundo nacimiento es fundamental. Pero el segundo nacimiento lo hacemos suceder si quitamos. Y nuestra esencia poco a poco sale a la superficie. Y llegamos a lo que me pasó. No lloren ustedes dos que los estoy mirando. En diciembre del 22 tengo un pequeño dolor en el oído. O sea, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hace uno cuando le duele el oído? Voy al otorrino, ¿no? Voy al otorrino que me dice, va, una pequeña otitis, un poco rosado, pero ni siquiera rojo. Tranquilo. Bueno, vamos también al homeópata. Entonces voy al homeópata. No, nada, tranquilo. Tranquilo, en realidad sentía que no estaba bien. Prácticamente el 11 de diciembre de 2022 pierdo el conocimiento, es un domingo, así que en un cierto momento Eulalia deja de responder. Estábamos en casa, entro en coma. Estaba Fedra, me viste cuando me llevaron en la silla, ¿verdad? Ambulancia, así que Amanda preocupada. No llores tú también. Amanda preocupadísima. Así que prácticamente la ambulancia llegó al Policlínico Humberto I. Diagnóstico de meningitis, encefalitis bacteriana, la más grave. ¿De acuerdo? Entonces entro allí, empiezo a respirar mal, me intuban, contraigo otras 2 bacterias, una se va al torrente sanguíneo y otra a los pulmones. Empiezo a empeorar. Así que pasan algunos días y el viernes 16 de diciembre, un día crucial, el anestesista se encuentra con Eulalia por la noche en un encuentro inesperado, niega con la cabeza de forma contundente y dice con voz grave, «Señora, la situación es extremadamente gravísima. Por favor, vuelva a casa inmediatamente». En otras palabras, probablemente no pasará la noche. Y así me permitieron entender que yo me estaba muriendo. Es decir, miren, no existen palabras porque el estado que viví no se puede describir con palabras. Lo intento, pero tengamos en cuenta que no es tan fácil. Estar intubado significa ni siquiera poder respirar, hay una máquina. Yo ya no estaba en mi cuerpo, ya no estaba en el cuerpo emocional, mental, viajaba entre las estrellas. Vagaba entre las estrellas e intentaba regresar porque intuía, había una parte de mí que comprendía lo que estaba sucediendo. Intentaba regresar pero no lograba volver. Así que intubado, de esa manera, viajaba entre las estrellas y en un cierto momento empecé poco a poco a ir más allá del velo. Lo entiendo. Y dije que no. Es decir, tengo que hacer muchas cosas, entre ellas lo que estamos haciendo juntos con ustedes esta noche. Y pedí ayuda. Pedid y se os dará. Es una frase que todos conocemos. Pero ¿quién la ha experimentado realmente? Tú también lloras. Yo la he experimentado. Pedí y se os dará. Y dije, está bien, me ofrezco. Hago lo que tengo que hacer por ti. Ayúdame, sálvame. Ni siquiera terminé la frase, no terminé la frase. Tac, sentí algo que llegaba al corazón. Escuché una voz que me llamaba con el tercer nombre, la tercera familia. No me está permitido revelarlo. Y me decía 3 veces con ese nombre, responde, imperativo, responde.
Spongy. A la tercera vez, pam, en el cuerpo. Y entonces regresé. Entendía que obviamente no estaba bien, pero entendía que prácticamente me habían hecho volver completamente adentro. Cuando fui a ver al cirujano, que luego me operó del oído, él me dijo, no pensaba volver a verla. Yo la había dado por perdida, fue honesto. Así que... Y en todo esto se movieron, ahora sería largo contarlo, pero se movieron muchas cosas por las que las personas a mi alrededor vieron lo que sucedía en el plano sutil, es decir, conexiones muy sutiles con el otro. No sucedió por mí como personalidad, mi personalidad no vale nada, nada. Pero sucedió por lo que tenía que hacer y lo que debía hacer con mi familia espiritual. Y también esta noche, junto a ustedes, ¿de acuerdo? Así que en ese momento, una vez que me salvaron, me sacan de reanimación y me llevan a enfermedades infecciosas. Y el 29 de diciembre tuve el contacto más fuerte de mi vida. Así que a las 11 de la noche, en un momento intentaba relajarme, dormirme, y entonces pensé en Eulalia, sentía la vibración de amor que nos une, y de repente, de pronto, entró lo que yo defino como una energía crística. Entró de manera inesperada, en 2 puntos, en la relación con ella, y fue una sensación de ser amado tan profundamente que yo nunca la había experimentado. Ustedes saben que el aura de Cristo se percibe a 20 kilómetros. A 20 kilómetros se siente. Así que evidentemente era simplemente un fragmento de aura, pero yo sentí que era amado tan profundamente que no pude hacer otra cosa en toda la noche más que llorar a sollozos, pero de alegría. Había un vecino, así que tuve que contenerme, pero yo habría gritado de la alegría que sentía. Es la cosa más hermosa y más intensa que jamás haya experimentado. No escribí nada, pero si yo lo sentí, ella también debe sentirlo. Eulalia me escribe a las 23:30. En estos días he comprendido plenamente lo que significa estar fusionados. Sentía que lo que te estaba sucediendo estaba transformando también mis células. Ser uno en 2 cuerpos. Es realmente difícil hablar y expresarse después de la experiencia de la hospitalización y todo lo demás que conlleva. La aventura espiritual. La aventura espiritual. La llamamos la aventura espiritual porque fue una grandísima aventura, así que días muy intensos, muy fuertes. Así como el cirujano pensó que Eugenio no lo lograría, todos en el hospital nos dijeron que, independientemente de lo que pasara, Eugenio probablemente sufriría daños importantes. En realidad no fue así, en resumidas cuentas. Me acabo de volver loco. Pero cuando empezamos a contar lo que había pasado, todos empezaron a decirnos, bueno, tienen que contar lo que sucedió, porque es el testimonio de que, en realidad, nosotros, por así decirlo, atravesamos el velo de la vida y la muerte muchas veces. Y la belleza de recordarlo y la belleza de recordar que podemos fundirnos en un espacio que luego es el espacio de nuestra conciencia, el espacio de nuestro corazón, nuestro amor, es algo que debemos manifestar, que debemos testimoniar. Ante todo porque le da esperanza a todos. La prueba más difícil, efectivamente, en el plano de la personalidad es la de la muerte, es decir, aceptar que pueda existir la muerte es algo sumamente difícil en el plano de la personalidad. Así que imaginen la belleza y la esperanza que podemos dar si logramos manifestar, en cambio, la vida, es decir, la continuidad de la vida, no la certeza de la muerte en el plano físico, sino la certeza de la vida en el plano espiritual. En esos días yo sentía todo lo que le sucedía a Genio.
meditábamos, hicimos meditaciones con el grupo, realizamos meditaciones por su sanación y sentíamos lo que ocurría en su cuerpo cuando los pulmones empeoraban, cuando estaba bien o cuando estaba peor. Y luego, poco a poco, podemos decir que volvió a la vida física. Este elemento de belleza en relación con el amor es la fusión y es algo que ha permanecido, que también ha quedado dentro del grupo. No es solo la emoción cuando lo recordamos, sino que es precisamente la belleza del amor lo que nos hace sentirnos uno. Y hemos empezado a sentir esto no solo a nivel individual o de pareja, sino que hemos comenzado a sentirlo con más fuerza también como grupo. Antes Eugenio hablaba de la experiencia que tuvimos en España como grupo, más allá de quién estaba de un lado o del otro. Hoy nos sentimos uno como grupo y hemos tenido otras experiencias similares. Antes también hablábamos de Nicole, de Paolo. La experiencia en Japón nos enseñó a aceptar la muerte, por ejemplo, a afrontar la muerte con valentía, a vivirla con coraje. Como en España, en cambio, aprendimos que en realidad después de la muerte nos volvimos a encontrar. Pensábamos que nos habíamos perdido y en cambio nos reencontramos al otro lado y nos reconocimos como vibración y fue una experiencia bellísima. Nosotros somos uno. Y poder dar testimonio de esto también nos enseña y nos hace comprender cuánto podemos hacer por los demás. Todos estamos conectados. Las personas a las que estamos conectados, porque representan nuestra familia espiritual, son personas que sienten las mismas cosas que sentimos nosotros. Esto también nos lo dice la física cuántica, ¿no? Es decir, dos elementos que están conectados cambian. Si uno cambia, también cambia el otro. De alguna manera, uno siente lo que le está sucediendo al otro. Hay que tener el coraje de perder ese elemento de individualidad y aprender a ser verdaderamente uno. Es decir, quitar esos diafragmas que nos hacen sentir separados de los demás y aprender a sentirnos realmente uno junto a los otros. Así que una gran familia. Entonces, podemos decir que es hermoso reconocerse de vida en vida. También es hermoso dar testimonio de ello de vida en vida. ¿Alguna vez has reconocido a alguien que te resultaba familiar? Mirar a alguien a los ojos, tal vez a un extraño, y sentir que hay algo muy íntimo allí, manos arriba. Bueno, muchachos, estamos adelante, ¿eh? Una vez fui a comprar un libro a una librería que ya no existe, en Vía Merulana, una librería esotérica. ¿Alguien la recuerda? Bueno, entro y hay una mujer leyendo en un taburete. Ella levanta la mirada, yo la miro y veo que sus ojos y sus pupilas se dilatan. Entonces el marido estaba en la otra sala, así que pensé, bueno, esto es algo, y luego sentí una sensación de gran atracción, pero no era una atracción física, ¿no? Y dije, bueno, ¿cómo se lo digo? O sea, el marido está ahí, va a pensar que estoy cortejando a su esposa. Así que traté de encontrar la manera y le dije, mire, pero usted sus ojos tienen las pupilas que se están dilatando. ¿Saben qué me dijo esta mujer? También sus pupilas. ¿Nos estábamos reconociendo? Muchos enamoramientos son reconocimientos, así que nos reconocemos porque ha habido un amor que nos ha unido y por lo tanto, ese amor que nos ha unido no termina con la muerte. Cuando amamos profundamente a alguien estamos serenos, no lo perdemos, es imposible. ¿Cómo se puede perder a alguien? Últimamente, en los últimos días, trabajando con las personas del grupo, he escuchado decir, vaya, qué vida tan hermosa. ¿Verdad o no? Qué hermoso, porque cuando aceptamos las cosas, no las combatimos, perdonamos, aceptamos el dolor, todo cambia completamente. Y entonces, ¿cuál es el punto? El punto es aprender a desapegarnos gradualmente. Si nos desapegamos de las cosas materiales, de los hábitos, de vez en cuando intentamos cambiar de hábito, no hacemos siempre las mismas cosas. Hacemos cosas nuevas, o viajes, o leemos libros. Abrimos, hay algo nuevo. Porque si no lo hacemos, y como algunos han leído a Dino Buzzati, levanten la mano, él hablaba de aquellos que morían antes de tiempo.
Y así nosotros morimos antes de tiempo si no nos abrimos a cosas nuevas. Y por eso la palabra que debemos recordar esta noche es una palabra muy sencilla, es desbordar. Mi ritrovo a camminare in mezzo al vento, su una corda passo passo sembra quasi di ballare. Poi all'improvviso scorgo un tempio. All'orizzonte una montagna che mi chiama, devo proprio andare, esorbitare come se volassi oltre il cielo, mi sento più leggera, come mai esorbitare poi lasciare andare il velo nero per fare spazio al cuore che non smette di pulsare. ¿Por qué desbordar? Porque cuando salimos de la personalidad, entramos en un espacio que no es personalidad, un espacio donde la conciencia puede empezar a decirnos algo. Si nos ponemos en camino, más allá de las gafas torcidas, poco a poco encontramos algo y la vida empieza a hablarnos. Obviamente tenemos que tener las antenitas listas, porque la vida luego, es como siempre digo, queremos aprender a leer la vida. Aprendamos a hacer acertijos. ¿Ustedes hacen acertijos de vez en cuando? Porque ahí tenemos que entender bien los símbolos. Las cosas no suceden por casualidad y la vida nos habla continuamente. Esta es la estrella de la sanación. Después de 30 años, junto con el grupo de psicólogos, logramos enfocar esta estrella que presentamos por primera vez gracias a Miri en el Festival de la Conciencia. Así que el primer punto es el karma. ¿Qué es el karma? El karma proviene de una raíz sánscrita, significa acción y es el dolor no aceptado. Es decir, hagamos así, a veces les cuento cosas al azar. Pierdo a un hermano, verdadero amor y sol, y entonces, ¿qué hago en cierto momento? Me enojo. Me enojo, así que soy un guerrero, corto cabezas y mato personas. ¿Por qué? Porque perdí un hermano. Entonces, ¿entiendes cuál es la encrucijada? Siento dolor porque realmente ya le he quitado la vida a alguien y por lo tanto siento dolor y tengo que aceptarlo. O voy al tercer chakra. ¿Conoces los chakras? 7 chakras. Está bien. Tercer chakra, la ira. Y entonces hago aún más daño, creo karma aún peor. Entonces el dolor no es aceptado. Así que llegamos al trauma, es decir, al dolor hecho presente. El trauma no es casual. Cuando nos sucede algo, siempre debemos preguntarnos, ok,
En el plano de la manifestación, esto es desagradable y doloroso, pero en el plano de la conciencia, ¿qué mensaje es? ¿Por qué me llega esto? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Han entendido qué es el dolor? ¿Qué es el dolor? Tengo 60 años y me he hecho una idea. ¿Qué es el dolor? Una oportunidad, exacto. Es una oportunidad, una puerta. ¿Qué hago? ¿Recuerdan la enseñanza de Cristo? Para nosotros, Cristo y Buda son dos maestros. Son dos maestros, para todos deberían ser dos maestros. Uno enseñó el aspecto del segundo rayo, el rayo del amor y la sabiduría. Buda enseñó la sabiduría y Cristo el amor. Cristo decía que hay dos caminos. Uno ancho, cómodo, que es el de la perdición, es decir, al final gira sobre sí mismo. Es el de salir del dolor. El otro es un camino estrecho. Es un camino, he aquí podríamos decir hoy, doloroso. Yo acepto el 2. ¿Qué significa aceptar un dolor? Significa entrar en él. Cuando entro en un dolor, según ustedes, ¿qué sucede? Lo siento más o menos. Más o menos. Más. Lo siento más. No lo siento menos. Pero después de que siento el dolor más intensamente, ¿qué sucede? Poco a poco se disuelve y se convierte en sensibilidad. Las personas que han sufrido más que otras y han aceptado el dolor son personas que tienen mayor capacidad de sentir empatía. Esto lo dice la ciencia y también el amar a los demás. ¿Qué hacen las personas que no aceptan el dolor? Se van al polo de la compensación. ¿Qué sucede? En el polo de la compensación, disociación. Es decir, yo me disocio. Es decir, una parte que encapsulo la envío a la sombra. Es cierto que siento menos ese dolor. Pero según ustedes, ¿qué sucede cuando pongo un contenido, un dolor en la sombra? ¿Qué sucede? ¿Estoy bien? No estoy bien. Me siento más pesado. Hay algo que me duele. Y entonces prácticamente alejamiento de la personalidad, de la conciencia. Esto es libre albedrío. No podemos hacer lo que queremos. Es justo que sea así. Pero también debemos entender las consecuencias de lo que hacemos. Ahí es donde me disocio. Entonces hay algo que entra en la sombra, en el sótano. Pero el sótano no es ilimitado. Después de un tiempo rebosa. Y entonces, si insisto, llego a la cristalización, que es el endurecimiento y la aparición de un síntoma. Muchas de las personas que han comenzado el proceso han venido a nosotros como psicólogos y psicoterapeutas. Entonces me han dicho, como en mi ataque de pánico, tengo un problema. ¿Pero qué debo hacer yo, psicólogo? ¿Qué debo hacer? ¿Debo ayudar a compensar? ¿O según ustedes, debo curar? Pero para curar, si yo no estoy curado, ¿puedo curar a alguien? ¿Sí o no? Chicos, la coherencia es algo serio. Si yo entiendo cómo funciona, cómo lo aplico en la práctica, entonces vengo a contárselos con serenidad y seguridad. Si no sé cómo funciona, es mejor que me quede callado. Primero, un poco loco, ¿están de acuerdo? Ok, muchos psicólogos, pero disculpen, esto no lo hacen, déjenme decirlo. Ok, así que la coherencia es algo fuerte, porque significa cuestionarse continuamente. El único camino que tenemos en términos de sanación es el Dharma, que significa conquista de la sensibilidad solar y ofrecimiento a los demás. ¿Qué significa esto? Que si observamos la vida y aceptamos los dolores que la vida nos ofrece y le agradecemos a la vida, el dolor luego se abre y la esencia que hay en ese dolor disuelve el karma y nos da esa sensibilidad para amar a los demás en esa dimensión. Ahora, una pregunta sincera. ¿Quién de ustedes le da las gracias a la vida cuando le llega un dolor en las manos? He aquí, la minoría es una buena minoría. Les dejo este pequeño regalo. Si quieren, al salir del teatro esta noche, intenten agradecerle a la vida por los dolores que ofrece. Si quieren, vengan a contárnoslo. Yo estoy seguro de lo que les digo y lo practico, lo practicamos. Así que sucede algo que realmente es completamente nuevo. El dolor es real al principio, un 60% más, y luego desaparece.
porque ya no es necesario. Cuando yo encapsulo un dolor y lo pongo en la sombra, ¿qué creen que sucede? ¿Conocen la ley del magnetismo? Ese elemento sigue atrayéndome problemas. ¿Entienden? Pero ¿qué vida es esa? Me encierro, me siento mal, pero mal de verdad. Me viene una bonita psicopatología, un poco de ansiedad, un poco de depresión, que hoy está muy de moda, y además sigue atrayendo esas cosas, pero ¿vale la pena? ¿No conviene poco a poco ir resolviendo? Pero les voy a dar algunos ejemplos. Tenemos ejemplos también en el grupo, pero les haré uno extra. Los animalistas, ¿quién es un animalista? ¿Qué ha hecho en el pasado un animalista? En el karma de un animalista. No, vamos a rascar un poco. ¿Qué encontramos? ¿Uno qué? Que maltrataba a los animales. Les hacía daño. ¿Entienden? Entonces, cuando nosotros hacemos daño a alguien o a los animales también en relación con España, entramos en relación con ese organismo, con ese reino animal, y luego cada vez que atravesamos el velo, cada vez que morimos, saben que hay un examen relacionado con el amor. No es un juicio. Y vemos todo lo que hemos hecho. Se nos preguntará también esta vez, chicos, ¿cuánto has amado? ¿Cuánto has amado? ¿Lo entiendes? No podemos fanfarronear. Una de las cosas que no os conté antes cuando estaba en coma es que estaba viajando más allá del velo. ¿Sabes lo que encontré? Solo amor. Amar en todos los 1001 matices del amor. La forma en sí misma vale cero, absolutamente cero. Ni el dinero, ni la propiedad, ni la reputación importan. ¿Pero qué es la reputación? Cero amor. Amarnos a nosotros mismos significa amar a los demás. Si me amo profundamente, si me hiciera algo malo, me lo estaría haciendo a mí mismo. Si tú estás en sintonía conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué funciona así? La otra gran familia, la humana, significa que no somos células de un solo organismo. Así que lo único que hay que hacer es, cuando detectamos un trauma, un dolor, aceptar ese dolor e intentar tomar la puerta estrecha de la que hablaba Cristo. Siempre funciona. Se los aseguro. Otra metáfora muy apropiada para representar el complejo proceso de las vidas individuales, es decir, el conjunto completo de todas las vidas, es el hermoso y significativo hilo de perlas. Como se dice en la filosofía antigua, en la ciencia del espíritu, se habla precisamente de este hilo de perlas, donde cada perla es la representación de una de nuestras vidas. La conciencia, una pequeña lectura, la conciencia cuando está bien dirigida, permite que el ojo del espíritu vea el hilo de perlas que asciende hasta perderse en el infinito. Vale a decir que cuando nuestro espíritu y nuestra conciencia están abiertos, tenemos la posibilidad de ver un poco como la ventana de la que hablábamos antes con las cosas que nos contó Eugenio. Cuando la conciencia está abierta, el corazón está abierto, es decir, estamos disponibles para mirar en profundidad y ver todo lo que hay en nuestras vidas. Y poco a poco empezamos a ver cada vez más. La belleza entonces es ver este hilo de perlas que poco a poco se vuelve cada vez más brillante y todas las perlas se transforman en pequeñas esferas luminosas. Dejamos ir todo aquello que no nos sirve y poco a poco cada esfera se vuelve más transparente y luminosa.
Siempre he escondido mis emociones, la fragilidad, el dolor. Esto me daba seguridad, pero en realidad solo estaba construyendo un escudo alrededor de mi corazón. Luego, en los ojos de mi pareja, vi el dolor causado por mi distancia. Atreverme a tocar ese dolor abrió una rendija en mi escudo y comprendí que el amor no puede permanecer encerrado. Hoy elijo abrir el corazón. En un pasado lejano era reservada, no podía dejarme ver realmente hasta el fondo. La mirada siempre baja, demasiados silencios. Luego elegí quitar dentro de mí un velo a la vez, vida tras vida. Y el corazón se abrió a la belleza y a la alegría de vivir las relaciones. Hace mucho tiempo, en un pasado ya distante, perdí a mi amada familia, un dolor verdaderamente desgarrador que me consumió. Mi corazón, profundamente herido, se cerró por completo y me retiré de todas las relaciones interpersonales en la vana ilusión de no sufrir más. Vida tras vida, a lo largo de incontables existencias, evité la intimidad y cualquier conexión profunda. Un día, sin embargo, una voz suave y persistente en lo más profundo de mi corazón me susurró una verdad inesperada. Acoge el dolor. Acojo plenamente el dolor. Al principio, debo admitir que no fue nada fácil, pero con el tiempo y mucha introspección aprendí a amarme a mí misma incondicionalmente y comprendí verdaderamente que amar significa entregarse por completo con una alegría genuina y desbordante. Porque ha recibido el don, se vuelve a casa con una luz. Entonces, si lo pensamos, una palabra que es fundamental es la gratitud. ¿De qué no deberíamos estar agradecidos? De los dolores, como dijimos antes, que son fundamentales. Así que tenemos 3 niveles en los que trabajar. El primero es el interno, el nuestro, lo que significa empezar a preguntarnos quién soy realmente. El otro es el de la relación. ¿Qué ponemos en el espacio de las relaciones? ¿Ponemos realmente amor? ¿Qué significa poner amor? Significa poner la evolución del otro, el bienestar del otro antes que el mío. ¿Lo logramos? Eso es amar. Si no, uso al otro porque tengo un objetivo, pero eso no es amor. Eso es utilización y manipulación. Así que el segundo nivel de trabajo es el de las relaciones. Las relaciones que están orientadas al amor gradualmente crean un espacio y luego un grupo, como sucedió en nuestra experiencia que ya hemos contado un poco. El tercer nivel es el de la humanidad. No sé si lo han entendido, pero aquí hay un cambio importante en marcha, un cambio de paradigma. Es decir, la humanidad hoy necesita ser guiada de una manera un poco diferente, ¿no?
armas a Zelensky, genocidio en Gaza, lo hacemos también en Líbano y esto es guía según ustedes. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Entonces, ¿de qué tenemos necesidad? Me doy cuenta de que es algo verdaderamente fuerte lo que estoy a punto de decir. Cristo y Buda, figuras tan espirituales en el ámbito de la política, parece una completa locura, ¿no es así? Y claro, ellos nunca harían su propio partido político, pero nosotros tenemos un poder inmenso, que es el de la invocación, como ha funcionado en innumerables ocasiones, pero siempre funciona porque es una ley universal. Los grandes seres, si son invocados con verdadera intención, no pueden negarse a acudir. Pedid y se os dará abundantemente. Así que lo que para nosotros nace hoy es algo como una ola larga y poderosa, destinada a generar un gobierno verdaderamente ligado a los maestros del amor y la sabiduría. No sabemos cuánto tiempo exactamente llevará este proceso, solo sabemos con certeza que no hay otro camino viable. Basta de guerras y conflictos sin sentido. Hay algo que puede ser gestionado de una manera completamente diferente y mucho más armoniosa. Hay un solo ejemplo histórico de gobierno que ha funcionado de manera ejemplar. ¿Saben cuál es? El gobierno de los 300 de Pitágoras. Porque todos sus miembros eran discípulos iniciados, personas llenas de amor y compasión. Así que, donde logremos hacer esto realidad, cambia completamente la forma en que somos gobernados. ¿No es así? Transformando nuestra sociedad para bien. Cada nación tiene un lema. ¿Saben cuál es el lema de Italia? Traccio los senderos, bellísimo. Italia ya lo está haciendo, ¿no? La moda, Armani, los conocen en toda África y en China. Y luego la gastronomía, los nombres de los instrumentos musicales son todos italianos. Pero debemos pensar que una nación es como un organismo. La función de Italia es trazar los senderos ligados al amor, y todo el planeta lo tiene más claro. Lo que estamos intentando hacer está claro, aunque llevará mucho tiempo, pero el corazón lo reconoce. Para mí es el único camino, con gradualidad, llevará siglos, pero ¿por qué apresurarse tanto? Nos reencarnamos, no es un problema. El punto es pasar del libre albedrío, que concierne a los niños. El libre albedrío es, hago lo que me da la gana y nadie puede decirme que no puedo hacerlo, como un niño pequeño. El libre albedrío es lo que nos hace cometer acciones kármicas. Es muy diferente hablar de libertad. Esta bellísima frase, que es una síntesis de los estudios de Kant, los invito a meditar un momento sobre ella. Libre no es aquel que puede hacer lo que quiere, sino aquel que quiere lo que debe. Es decir, no soy libre si puedo permitirme todo lo que quiero. Soy libre si alineo mi querer con lo que debo. ¿Y qué es el deber? No es lo que entendemos nosotros, esa cosa dura y pesada. El deber es el deber en la alegría, es el Dharma. Si yo quiero el Dharma, yo me convierto en el Dharma. Chicos, no debemos recorrer el sendero, debemos convertirnos en el sendero. Si nos convertimos en el sendero, es completamente diferente. La mente tiene dos aspectos importantes. El primer aspecto es la discriminación. La mente nos ayuda a discernir. Esto está bien y esto no está bien. Esto es importante, pero no es lo más importante. Cuando he visto lo que está bien para mí y lo que no está bien, ¿qué hago después? Tomo lo que está bien. Luego, cuando capto lo que realmente es mi Dharma, ¿qué debo hacer? ¿Qué es el otro aspecto de la mente? Me identifico. ¿Entienden? Nuestra identidad no es algo automático. Somos libres de elegir nuestra identidad. Y entonces, si me identifico con mi Dharma, me convierto en esa dimensión espiritual. Obviamente, cuidado con los delirios porque están al alcance, pero de hecho se dice, donde el loco tiene un agujero, se está excediendo un poco. Hay que, yo digo, enloquecer dulcemente. Escuchen cómo soy loco, pero soy un loco centrado, así que es así. Nos excedemos, enloquecemos un poco y ahí entonces vamos más allá de la mente dual, vamos a lo que es nuestro Dharma. Así que empezamos a convertirnos en eso y les aseguro que la vida cambia completamente.
Digamos que gracias a esta bellísima concatenación de enseñanzas y también gracias a toda la experiencia que tenemos, por así decirlo, hemos intentado transmitir esta noche, podemos decir, en el plano del espíritu, que tenemos todo el tiempo del mundo. El hecho es que nuestro espíritu es verdaderamente infinito. Sin embargo, en el plano humano tenemos una urgencia. No debemos posponer para mañana lo que en realidad tenemos el deber de realizar hoy. Nuestro Dharma, en el plano individual, nos lleva a realizar nuestra función en el mundo. En el plano grupal y en el plano de la humanidad, tenemos el deber de llevar el amor dentro de nuestras relaciones, de llevar a la reciprocidad de nuestros vínculos la belleza, la armonía, el amor. Y esto puede convertirse, no debe, puede convertirse en un imperativo en nuestra vida. Y la belleza de hacerlo juntos está en lograr superar todos nuestros traumas personales, en lograr acoger, como decía Geno antes, la enseñanza que hay en cada dolor, en lograr agradecer por todo lo que la vida nos ofrece, porque no es otra cosa que, por así decirlo, la sugerencia de liberarnos de las cadenas de la materia. Así que nosotros hacemos experiencia a través de la materia, pero es soltando la materia que volvemos a ser lo que realmente somos, es decir, nuestra verdadera esencia, nuestro espíritu. Este es un ejemplo más claro. En este punto preciso de nuestra práctica, nos permitimos generosamente 3 minutos completos de meditación profunda y consciente. Para facilitar esta experiencia, si mantenemos nuestra espalda erguida y recta, con una postura digna pero relajada, y nuestros pies firmemente apoyados en el suelo, sintiendo la conexión con la tierra, podemos dejar nuestras manos suavemente en el regazo, en una posición de receptividad. Con delicadeza, cerramos los ojos, permitiendo que nuestra atención se dirija hacia nuestro interior y nos concentramos plenamente en el centro de nuestro corazón, ese espacio sagrado y vital. Este punto no es meramente físico, es un lugar energético situado entre los omóplatos, en la parte posterior de nuestro cuerpo y el chakra del corazón, en la parte frontal, donde la corriente infinita de la energía universal fluye constantemente dentro de nosotros, nutriéndonos y conectándonos con lo divino. En este espacio sagrado y expansivo, dejamos que todo lo que hemos compartido, todas las ideas, emociones y experiencias que hemos procesado hasta hace unos momentos, se asiente profunda y completamente dentro de nuestro ser, integrándose en nuestra conciencia. Respiramos de manera larga y profundamente, sintiendo cómo el aire llena nuestros pulmones y luego se libera lentamente, y al exhalar, decimos mentalmente o en voz baja que todos los músculos de nuestro cuerpo se relajan progresivamente, liberando cualquier tensión acumulada. Ahora, con una delicadeza exquisita y una intención pura, nos permitimos una pequeña, pero inmensamente preciosa, exorbitancia, un acto de profunda conexión personal, repitiéndola 3 veces en el santuario de nuestro corazón. Dejemos que nuestro propio nombre, con toda su vibración y significado, resuene y vibre en perfecta conexión y armonía con el nombre de Cristo, la energía crística, también 3 veces, y simplemente observemos con atención plena el efecto profundo y transformador que esta resonancia produce en nuestro corazón, en nuestro ser más íntimo. Inhalamos conscientemente, inspiramos la paz y la luz, y al exhalar nos relajamos aún más profundamente, soltando cualquier resistencia. Recolectemos y atesoremos en nuestro corazón, en este espacio de amor y gratitud, el contacto sagrado y la conexión profunda que hemos establecido, permitiendo que esta experiencia nos nutra y nos transforme.
Da bambino non riuscivo a capire il senso e il motivo. Il senso e il motivo di quel fremito da lì. Guidato da un angelo ignaro incantato, ti seguivo scoprendo pian piano. Ti seguivo scoprendo pian piano la mia vera natura. Fremito da lì. Mi sento leggero e l'anima vibra e vola lontano. In un tempo di pace il tempo si annulla e mi sento leggero. Un neonato e una piuma, un fremito da lì. La vita è un viaggio ricco di doni, se solo riesco a sentire. Se solo riesco a sentire quel fremito da lì. E quando sarò nell'istante finale, ti prego, Signore, conducimi a te con quel fremito da lì. Fremito da lì. Mi sento leggero e l'anima vibra e vola lontano. E quando sarò nell'istante finale, ti prego, Signore, conducimi a te con quel fremito da lì. Fremito da lì. Mi sento leggero e l'anima vibra e vola lontano. E quando sarò nell'istante finale, ti prego, Signore, conducimi a te con quel fremito da lì.
Bien, nuestro viaje de esta noche termina aquí. Gracias. Pero ahora tengo la cabeza llena de preguntas. ¿Qué hago? Bueno, eso es algo muy bueno. Abrir nuevas preguntas es la señal de que el camino ya ha comenzado. Si quieres, podemos hablarlo juntos en la entrada. Quizás hagamos este camino un poco juntos. Entonces, esta noche hemos encendido una llama y ha llegado el momento de que cada uno de nosotros la guarde en su corazón y la mantenga encendida en los próximos días. Y agradezco de corazón a Eugenio Ullalia. Muchas gracias por todo. Y también, con un profundo agradecimiento, queremos reconocer a Marco, cuya maestría con el arpa ha enriquecido nuestra presentación con sus melodías cautivadoras y su impecable ejecución. Asimismo, extendemos un reconocimiento especial a nuestras fantásticas bailarinas, quienes con su gracia y energía han añadido un elemento visual espectacular y vibrante a cada momento. No podemos olvidar a nuestros talentosos actores, que con sus interpretaciones conmovedoras han dado vida a cada personaje y han transportado a la audiencia a nuestra historia. Finalmente, un agradecimiento muy especial a nuestros maravillosos cantantes, cuyas voces potentes y emotivas han llenado el espacio con armonía y pasión, creando una experiencia auditiva inolvidable para todos los presentes. Y también agradecemos a la dirección técnica, a la dirección artística, a Gianluca y sus preguntas. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos.